En el corazón del pasillo sur, una oficial justa es usada como blanco en una emboscada planeada para encubrir corrupción y manipular a internos desesperados. Detrás de todo, el oficial Briggs mueve hilos en la sombra, usando amenazas y favores sucios para que otros carguen con su culpa. Pero Maya Brooks, con inteligencia y técnica, convierte la trampa en prueba y expone la verdad en plena oscuridad. Y escucha bien, esta historia ya lista te llevará hasta un giro impactante donde la justicia por fin toma la delantera. Las 5 de la tarde traían consigo el sonido metálico de rejas al cerrarse y ese aroma ácido, mezcla de desinfectante barato y plástico recalentado. Era la hora del conteo en el módulo sur del condado de Willard, donde la rutina se repetía como un eco predecible. El eco, sin embargo, esta vez traía algo distinto. La sargento Maya Brooks caminaba por el pasillo con su carpeta y mirada serena. Su uniforme perfectamente abotonado, su paso firme, su tono ni autoritario ni blando. Maya era de esas oficiales que no necesitaban levantar la voz para hacerse respetar. Su reputación entre los internos era clara, justa, directa, sin espacio para juegos, pero sin gusto por la humillación. Para algunos eso generaba respeto, para otros resentimiento. El módulo sur, con su estructura de concreto gastado y cámaras giratorias en las esquinas, parecía otro más de los espacios olvidados del sistema. Pero ese día, algo invisible se acumulaba en el aire. Un tipo de tensión que no venía del desorden espontáneo, sino de algo que parecía ensayado. Maya lo sintió antes de verlo. Su intuición, curtida por años entre pasillos estrechos y gestos contenidos, la alertó con segundos de ventaja. Mientras recorría el ala de celdas 14 a la 22, notó que Trevor Kane, uno de los internos con más tiempo en esa ala, caminaba diferente. No estaba inquieto ni agresivo, estaba en personaje, demasiado centrado en parecer casual. Siguió con la vista a Kane justo cuando éste, sin decir palabra, dejó caer su bandeja de metal al suelo con un estruendo seco. No fue un accidente, no pidió disculpas, solo la miró. A unos pasos, Luis L. J. Jiménez, conocido por su sonrisa fácil y su historial de problemas menores, salió de la fila sin motivo claro, rompiendo con una disciplina que él mismo respetaba desde hacía meses. No fue un arranque impulsivo, fue un movimiento preciso, como si respondiera a una señal no verbal. Más atrás, Malik Rhodes, el más joven del módulo, de apenas 21 años, tenía los puños cerrados como si intentaba mantener contenido un terremoto interior. Su mandíbula tensa y los ojos mirando al piso como quien repite un mandato aprendido de memoria. Todo ocurrió en menos de 10 segundos, pero fue suficiente para que la rutina se disolviera en algo más denso. Las cámaras del techo giraban como siempre, pero parecían no captar lo que de verdad importaba. La forma en que los cuerpos se posicionaban, la tensión que se transmitía sin palabras, el vacío cómplice de los pasillos mal iluminados. Cuando Maya llegó al punto medio del corredor, Kane dio un paso adelante. No gritó, no hizo amenaza alguna, solo empujó. Con una fuerza seca, controlada, le asestó un golpe con el hombro, llevándola contra la barandilla metálica que separaba los módulos. No hubo insulto ni provocación directa, pero el gesto lo dijo todo. Ese no era un acto de impulso, era un mensaje. El golpe fue limpio, pero no accidental, lo suficientemente fuerte como para desestabilizarla, lo suficientemente calculado como para parecer menor si alguien revisaba las grabaciones sin contexto. A cualquiera que lo hubiera presenciado desde fuera le habría hervido la sangre, porque no era violencia sin sentido, era el tipo de agresión que intenta reducir al otro sin mancharse. Un ataque que no deja moretones, pero busca desgastar algo mucho más profundo, la autoridad moral. Maya se sostuvo del pasamanos y no reaccionó con violencia, no gritó, no se llevó la mano al comunicador, solo lo miró. Y en ese cruce de miradas entendió dos cosas, que aquello estaba planeado y que aún no había terminado. En los segundos que siguieron al empujón, el mundo no se detuvo, pero el tiempo pareció estrecharse. La respiración de la sargento Maya Brooks se hizo pesada mientras una punzada aguda le subía por el hombro izquierdo. Su mano no temblaba, pero el músculo sí.
Y, aún así, su mirada no se clavó en el agresor, sino en el origen más profundo del acto. Ella no buscaba castigo inmediato, sino verdad. Porque había aprendido que en lugares como ese, lo que se ve es solo la punta de algo más denso. Y lo que nadie en ese momento podía ver, era lo que ardía por debajo. Trevor Kane, el hermano presionado. Trevor Kane no era un modelo de comportamiento, pero tampoco era el tipo de interno que buscaba problemas sin razón. Llevaba 5 años encerrado, la mayoría del tiempo sin incidentes mayores. No buscaba poder ni respeto, solo una celda sin conflictos y llamadas regulares con su hermana menor, Rina, quien trabajaba en la cafetería de un colegio comunitario al otro lado de la ciudad. Pero en las últimas 3 semanas, eso había cambiado. Cada jueves, a través de mensajes pasados de mano en mano, la pandilla interna Stonegate le enviaba un ultimátum distinto. Si no actuaba, si no mandaba un mensaje a alguien con placa, su hermana sería despedida del colegio. Tenían conexiones afuera, le decían, y no era amenaza vacía. Le enviaron incluso una foto del supervisor de su hermana con una nota: las oportunidades desaparecen en un suspiro. Trevor no era violento, pero sí era protector, y esa protección, mal direccionada por el miedo, lo llevó a cruzar una línea. El empujón a Maya no fue por odio, fue una moneda lanzada al aire con la esperanza de salvar a alguien afuera, aun si eso implicaba condenarse por dentro. Maya no sabía todos los detalles aún, pero lo leyó en su expresión. No era rabia, era desesperación que busca disfrazarse de firmeza. Luis L.J. Jiménez, el trato sucio. L.J. era otro tipo de historia, un interno hábil, sociable, de esos que sabían cuándo hablar y cuándo callar. Había logrado mantenerse lejos de los conflictos grandes, pero un error, un solo error, lo había puesto en una posición vulnerable. Fue sorprendido con un teléfono escondido, algo que podía costarle meses más en régimen estricto. Pero en vez de castigo formal, recibió una visita silenciosa en la sala de control. El oficial Harlan Briggs, veterano del turno nocturno, lo llevó aparte. Sin levantar la voz, le ofreció un trato. Si L.J. causaba un incidente controlado, nada grave, algo simbólico, Briggs se olvidaría del teléfono. La intención real era otra: desviar la atención de una auditoría interna que se acercaba demasiado a una red de corrupción entre módulos. Briggs necesitaba una distracción, y L.J. necesitaba evitar el encierro prolongado. No fue valentía, fue supervivencia, pero en su fuero interno, L.J. sabía que estaba cruzando una línea que le costaría respeto. Cuando se salió de la fila, lo hizo sin convicción, con los ojos evitando los de Maya. No quería herirla, solo quería que el sistema no lo tragara del todo. Maya lo percibió, su movimiento era forzado, como si su cuerpo dijera sí mientras su conciencia gritaba no. Malik Rhodes, demasiado joven para cargar tanto. Y luego estaba Malik, 21 años, apenas un adulto, casi un niño. Había sido trasladado recientemente de otro centro por una pelea que nunca terminó de explicar. Allí, en el módulo sur, se mantenía callado, evitando grupos, pero eso lo hacía blanco fácil. Recibió un consejo de otros internos: si no quería acabar en aislamiento o transferido a máxima seguridad, más valía demostrar que no era débil, que podía colaborar, que no era un blanco fácil. Durante los días previos, Malik recibió señales y advertencias veladas, nada explícito, pero lo suficiente para que entendiera que debía seguir el flujo. Así, el día del conteo, cuando vio a Kane iniciar el altercado y a L.J. romper filas, entendió su papel. No sabía exactamente qué debía hacer, pero tenía que parecer parte del plan. Apretó los puños, miró el suelo y luchó contra el impulso de correr. Fue en ese instante, mientras todo parecía al borde del colapso, que Maya lo vio. Sus ojos no contenían odio, contenían miedo, y eso para ella lo cambiaba todo. Maya, aún de pie a pesar del golpe, conocía esas miradas, no porque lo dijeran los manuales, sino porque había trabajado años en centros juveniles, donde chicos como Malik eran descartados por errores de los que ni siquiera eran responsables del todo. Antes de ser oficial del condado, fue entrenadora de defensa personal en Detroit, enseñando a adolescentes cómo defenderse sin volverse agresores.
Antes de eso, fue boxeadora amateur, aprendiendo que la fuerza sin control es más peligrosa que útil. Y mucho antes, fue hija de una maestra que le enseñó que autoridad sin compasión es solo un disfraz del miedo. Por eso no levantó la voz, no pidió refuerzos aún, no usó la fuerza para castigar. Miró a Malik con una claridad que desarma. No tienes que seguirles el juego, hijo. Lo dijo bajo, lo suficiente para que él lo escuchara, lo suficiente para que supiera que alguien veía más allá del gesto, más allá de la pose. El silencio que resonó como campana. En medio de la tensión, ese susurro, esa línea simple, rompió algo más fuerte que cualquier candado. La luz seguía sonando a lo lejos y la luz parpadeaba desde el generador auxiliar. Pero en ese instante, la voz de Maya se convirtió en un refugio, un faro en una noche que estaba por volverse mucho más oscura. Y fue ahí, justo ahí, donde el espectador empezó a preguntarse si aún quedaba tiempo para evitar que todo se rompiera. Si alguien más vería lo que Maya ya estaba viendo, que la violencia muchas veces es solo la máscara del miedo. Y que incluso en un lugar tan duro como el Pasillo Sur, la compasión no es una debilidad, sino una forma de resistencia. El Pasillo Sur ya no era un pasillo. Se había transformado en un escenario oscuro, donde cada segundo pesaba más que el anterior. A los ojos externos podía parecer caos espontáneo, desorden de rutina en un entorno donde la tensión es moneda corriente. Pero no, era algo orquestado, frío, intencional, y el silencio que seguía a cada movimiento era tan calculado como los propios pasos que venían a continuación. Cuando el oficial Harlan Briggs finalmente apareció, su actitud fue lo primero que desentonó. No venía corriendo, no parecía alarmado. Tenía esa expresión que tienen los que llegan cuando todo ya está bajo control, aunque en realidad no lo esté. Sus ojos no registraban angustia, ni urgencia, solo flotaban, casi aburridos, como si el tumulto fuera parte de un guión ensayado, como si esperara justo ese momento para entrar. «Cierren todo, corte de energía en el Pasillo Sur, medida preventiva», dijo, hablando al radio con tono casi administrativo. Las compuertas se cerraron con un sonido pesado. Luego, las luces parpadearon 2 veces antes de apagarse. Todo quedó en una penumbra espesa, rota apenas por la luz de emergencia roja que titilaba en la esquina del pasillo. Lo que para uno sería una medida de seguridad, para Maya era otra cosa. Una trampa perfectamente envuelta en el lenguaje del protocolo. El corte de luz no era fortuito. El momento, el lugar, los actores involucrados, todo coincidía demasiado bien. El sistema sabía que una vez a oscuras, cualquier cosa que ocurriera sería ambigua. El registro de cámaras fallaría, las declaraciones se confundirían, y el público externo, si llegaba a enterarse, no vería más que un altercado entre internos y una oficial, sin matices. Fue entonces cuando Trevor Kane avanzó. Ya no era el interno temeroso de la tarde anterior, ahora su mirada estaba endurecida, y en la mano llevaba lo que parecía una prenda, pero Maya, desde su posición, reconoció la forma al instante. Un candado metido en un calcetín enrollado. Un objeto simple, pero suficientemente contundente para causar daño real. LJ lo siguió, sujetando lo que a primera vista parecía una toalla, pero que él tensaba con los nudillos blancos, un improvisado instrumento de control, si se usaba con intención. Malik, por su parte, no se movió. Se quedó atrás, al borde entre avanzar o huir. Su respiración agitada y sus pupilas dilatadas lo delataban. El miedo le paralizaba las piernas. No quería ser parte de eso, pero aún no encontraba el valor para desobedecer abiertamente. La decisión en milisegundos. La mayoría habría retrocedido, otros habrían sacado el bastón o usado fuerza sin medir. Maya no. Ella evaluó, midió ángulos, escuchó el suelo, analizó respiraciones, y cuando Kane lanzó su primer movimiento, el brazo levantado con el peso del candado cayendo en arco hacia su cabeza, ella giró la cadera, bloqueó con el antebrazo derecho y, usando su propio impulso, lo proyectó hacia el suelo amortiguando la caída para evitar fracturas. Lo inmovilizó con precisión, con peso, sin brutalidad. No necesitó hacer daño para tomar control. Esa era su fuerza.
No el castigo, sino la claridad bajo presión. En la penumbra, el sonido del golpe seco contra el suelo fue seguido por el crujido de la tela del uniforme al tensarse. Maya no lo golpeó, solo lo redujo, porque lo entendía, y porque sabía que este no era el verdadero enemigo. La máscara del protocolo. Mientras tanto, Briggs hablaba por radio con una frialdad desconcertante. Enumeraba códigos, fingía pedir refuerzos, pero cada palabra sonaba vacía, como si marcara casillas en una lista ya escrita. No gritaba, no se alteraba, no porque fuera valiente, sino porque estaba preparado para lo que venía. El público, incluso sin estar presente, sentía que algo estaba mal, que un oficial que actúa con tanta calma frente a un ataque evidente no está tratando de evitar una tragedia, está esperando que ocurra. El segundo asalto. LJ se lanzó justo cuando Maya giró para verificar la posición de Malik. El muchacho mayor tenía agilidad, pero no técnica. Su golpe era amplio, sin precisión. Maya lo desvió y en una fracción de segundo ejecutó un clinch, bloqueando su brazo con el suyo y acercándolo al torso. Rodilla al muslo, para cortar impulso sin dañar. Giro de muñeca y control de base. Técnica pura. En medio del forcejeo, susurró: «No te rompas la vida por el trato de otro». La frase no fue solo para él, fue un mensaje flotando en ese corredor silencioso. Para Malik, para la cámara, para quien escuchara en el futuro. Porque no era una pelea entre internos y oficial, era una operación encubierta. Una puesta en escena donde Briggs necesitaba que ella reaccionara con violencia, que perdiera el control, que se volviera el problema. La ira del espectador. A esas alturas, el espectador no veía a tres hombres atacando a una oficial. Veía una emboscada disfrazada de altercado. Y lo que dolía más no era la fuerza del candado girando en el aire, ni la toalla tensada como arma. Lo que generaba furia era la oscuridad construida a propósito. Las puertas selladas, el silencio de los demás oficiales, el uso del sistema como herramienta de sabotaje. Maya resistía, sí, pero lo hacía sola. Y cada segundo que pasaba era un testimonio de su fortaleza, pero también una acusación al sistema que permitió esa trampa. Y así, mientras el candado volvía a girar, mientras la tela chasqueaba en la penumbra, el público ya no solo esperaba justicia, quería verla arder. El pasillo sur, sellado y cubierto por una penumbra opresiva, parecía un mundo aparte. El aire se sentía espeso, no por el calor, sino por la expectativa comprimida. Todo estaba al borde. El ataque físico, el derrumbe moral, la traición institucional. Y, en el centro, una mujer de pie con el hombro tensionado y la mente más despierta que nunca. Fue entonces cuando ocurrió. Una chispa leve, como un chasquido eléctrico, zumbó en las paredes. Luego, un parpadeo breve, luz blanca, seguida de sombra, como un estroboscopio improvisado por el generador auxiliar. No era suficiente para alumbrar completamente el pasillo, pero sí para revelar, en flashes intermitentes, la verdad que había estado escondida. Y Maya no necesitaba más. El destello que lo revela todo. En uno de esos parpadeos, Maya fijó los ojos en Briggs. Ya no parecía tan ausente. En su postura rígida había tensión contenida, como quien espera el último paso de una coreografía peligrosa. Pero fue su bolsillo lo que lo delató. Un bulto recto, mal disimulado bajo la costura del uniforme. No era una linterna, ni equipo reglamentario. Eran bolsitas traslúcidas, apenas visibles en el vaivén de la luz, que abultaban el costado izquierdo de su pantalón. Y eso no era todo. Kane, aún en posición de ataque, no miraba directamente a Maya. Sus ojos estaban clavados en Briggs, esperando, no una orden, sino una señal. Como si aún no supiera si debía continuar, como si el caos que estaba ocurriendo aún necesitara aprobación. Y luego, el detalle más definitivo. Un diminuto auricular negro, apenas visible entre el cuello de Briggs y su oreja derecha. No era del sistema penitenciario. Maya lo sabía. Ella conocía cada parte del equipo oficial. Ese auricular no pertenecía a la dotación. Era externo, privado, ilegal. Ya no había duda. Esto no era una pelea entre internos y una oficial.
Era una operación encubierta, una cortina de humo, un montaje. Cambio de táctica. Maya lo comprendió al instante. Si respondía con fuerza total, perdería. Si se dejaba llevar por el caos, sería absorbida por él. Tenía que usar su control, su mente y sobre todo su estrategia. Fingió retroceder, bajó un poco los hombros, aparentó fatiga, lo justo para que Kane pensara que tenía ventaja. Dio un paso lateral, acercándose al punto ciego de una de las cámaras mal orientadas, un ángulo sin visión directa, conocido por todo oficial experimentado, y cuando él se lanzó, cambió el centro de gravedad, giró sobre su pie de apoyo y con un barrido limpio de tobillo lo desarmó en un movimiento seco y controlado. El candado, que aún sostenía, salió disparado en dirección contraria, rebotando contra la pared, lejos de sus manos, lejos del relato que querían construir. En ese mismo instante, LJ levantó la toalla, como si aún pensara que debía cumplir su parte, pero Maya estaba lista. La atrapó al vuelo con una mano y en un solo movimiento fluido, envolvió su antebrazo con la tela, bloqueó la articulación sin forzarla y lo inmovilizó contra la pared sin dañarlo. Fue ahí cuando miró a Malik, que aún no se había movido. Rhodes, ahora. Lo dijo sin gritar, pero con una firmeza que perforó el ruido. Una orden dirigida no al interno, sino al joven que aún tenía dentro la capacidad de elegir. Maya dudó un segundo, luego corrió. Llegó hasta la caja de emergencia manual, ubicada al lado de la puerta trasera del pasillo, y presionó el botón rojo. Uno que no podía ser bloqueado por Briggs, uno que activaba directamente la alarma del módulo principal sin pasar por filtros intermedios. Las sirenas de la verdad. Lo que siguió no fue caos, sino claridad. Las sirenas reales sonaron, no las del sistema interno controlado, no las que Briggs podía retrasar con un comando de voz. Estas eran externas, directas, inapelables. Dos oficiales del módulo norte corrieron hacia el pasillo, alertados por la señal. Maya los vio llegar. Uno de ellos, el oficial Ellis, frenó en seco al ver la escena, internos reducidos, Maya de pie, sin armas letales, Briggs en el fondo, estático. Briggs intentó recuperar el control. Todo bajo control, vuelvan al puesto, procedimiento interno. Pero Maya dio un paso al frente. Su voz era firme, clara, y se dirigió directamente a la cámara más cercana, que acababa de reactivarse. Oficial Harlan Briggs, solicito inspección inmediata de su persona. Protocolo 417, sección C, registro en presencia de testigos. Silencio. Briggs parpadeó. Un músculo de su mandíbula se tensó, pero ya no había salida. Ellis miró a su compañero, luego a Briggs, y asintió. En América, el procedimiento no es solo burocracia, es arma, es escudo, es verdad cuando se usa bien. El crujido del veredicto. Los bolsillos fueron revisados, uno por uno. No encontraron solo bolsas. Hallaron listados de códigos de celda, etiquetas con iniciales, un pequeño transmisor que no figuraba en ningún registro del sistema de seguridad. Y luego, el sonido más fuerte de todos, aunque apenas un susurro, el crujido del plástico al ser retirado del bolsillo. No hizo falta más. El pasillo, aún envuelto en luces rojas y el eco de sirenas, escuchó ese sonido como si fuera un veredicto, no judicial, moral, uno que no se dicta desde un estrado, sino desde el peso de los actos expuestos. Y entonces, por primera vez en toda la noche, la balanza empezó a inclinarse del lado correcto. No hubo titulares. Nadie escribió crónica alguna sobre lo que pasó esa noche en el Pasillo Sur. No salió en los noticieros, ni en las redes, ni en los informes del gobernador. Fue solo otro incidente contenido en una cárcel del interior, cerrado en papel, resumido en palabras neutras. Intervención efectiva, procedimiento activado, agente no hospitalizada. Y sin embargo, los que estuvieron ahí sabían que había sido algo más. La sargento Maya Brooks no salvó el mundo, pero sí salvó algo más difícil de medir,
Evitó que 3 hombres fueran consumidos por una cadena de decisiones erróneas y expuso una red que muchos prefirieron no ver durante años. El informe final, el oficial, era sobrio, sin adornos, sin nombres llamativos. No decía hazaña, decía protocolos seguidos bajo presión. Pero los detalles humanos estaban entre líneas, donde solo quienes querían mirar de verdad podían entender lo que se había ganado esa noche. Trevor Kane, la voz que decidió hablar. Después del incidente, Kane fue entrevistado por el nuevo equipo de supervisión. Al principio se negó a hablar, no por lealtad, sino por miedo. Pero cuando supo que su hermana Rina había sido contactada directamente por el personal del condado y que su empleo no estaba en riesgo, gracias a una gestión silenciosa de Maya ante recursos humanos, algo en él se quebró, para bien. Confesó haber actuado bajo presión. Detalló las amenazas, las notas recibidas y cómo todo había comenzado con una petición aparentemente inocente, solo asustarla un poco. Lo había hecho por desesperación, no por odio. Sí, se le imputaron nuevos cargos por agresión, pero también recibió, por primera vez en 5 años, una sesión con un trabajador social. No fue indulgencia, fue una oportunidad para reconstruir lo que aún quedaba entero. Kane no pidió disculpas con palabras, pero lo hizo con hechos. Se comprometió a colaborar como testigo en la investigación mayor contra los involucrados, y en una carta simple que entregó días después, escribió: «Gracias por no devolver el golpe. Yo sí lo merecía, usted no». Luis L. J. Jiménez, el silencio que dejó de pesar. Para L.J., el miedo era otro. No era miedo al castigo, era miedo a quedar etiquetado, a ser usado, a que lo abandonaran después. Cuando Briggs cayó y el sistema, por primera vez, pareció estar dispuesto a escuchar, L.J. pidió declarar voluntariamente. Contó todo, desde el teléfono encontrado hasta la conversación con Briggs. Aportó pruebas. Y aunque legalmente su colaboración no anulaba su implicación en el altercado, el tribunal consideró el contexto completo. Su condena no fue anulada, pero fue reubicado en un programa de reinserción con condiciones de trabajo formativas y seguimiento psicológico. Por primera vez en su proceso, pudo trabajar sin deberle nada a nadie. Malik Rhodes, el que no fue perdido. Malik no se convirtió en un símbolo, no dio discursos, no pidió reconocimiento, y eso fue lo más valioso. Aceptó los cargos menores por desobediencia, pero el informe interno mencionó expresamente su acción al activar el sistema de emergencia, y su cooperación fue clave para demostrar que el ataque no fue espontáneo. La juez, al leer el caso completo, ordenó que Malik fuera incluido en el programa educativo de mediana seguridad, con acceso a clases nocturnas y sesiones de terapia. Cuando Maya lo vio cruzar el comedor al día siguiente, con uniforme limpio y cuaderno en mano, no lo saludó con palabras, solo con una breve inclinación de cabeza. Y Malik respondió igual. En ese gesto cabía más que cualquier elogio. Cabía un acuerdo no dicho de que lo más valiente que había hecho fue no seguir el guión escrito por otros. Briggs, el que no pudo apagar las luces. Briggs no fue violento, no levantó armas, no gritó, pero organizó una agresión en silencio, manipuló, usó su cargo para encubrir una red que llevaba meses contaminando los módulos. Su caída no fue mediática, pero fue completa. Salió esposado, esta vez con la cabeza gacha, esta vez sin poder cortar el sistema, esta vez sin controlar la luz. La investigación posterior reveló vínculos con antiguos incidentes disciplinarios, autorizaciones dudosas de movimientos internos y un patrón de manipulación de reportes. Briggs perdió su cargo, su placa y su acceso a cualquier función dentro del sistema penitenciario. Pero más importante que eso, perdió el silencio que le permitía operar. Y Maya. 2 semanas después, con el hombro vendado y el alta médica firmada, Maya Brooks volvió a su turno. Sin ceremonia, sin anuncio. Cuando entró al comedor del módulo sur, el murmullo habitual bajó un grado. No por miedo, no porque temieran sus manos, que eran precisas, seguras y controladas, sino porque entendían, ahora sí, quién era de verdad. Una mujer que no se quebró cuando la provocaron,
que no respondió con violencia, aunque tenía motivos y habilidades para hacerlo. Una mujer que decidió usar el sistema, el mismo que a veces se descompone, para arreglar lo que parecía irremediable. No impuso respeto, lo cultivó. Y por eso, cuando se volvía a escuchar su voz diciendo, «Conteo», nadie tardó en formar la fila. La justicia que no se ve, pero se siente. El espectador que llega al final de esta historia no aplaude la violencia, ni la fuerza, ni el castigo. Aplaude la claridad, esa que rara vez se encuentra en medio de las sombras. Porque la justicia no siempre es un acto heroico. A veces es una cadena de pequeñas decisiones correctas en medio de presión extrema. Es una mente que incluso en la oscuridad sigue buscando el interruptor correcto. Y ahí, por fin, el espectador respira, con alivio, con satisfacción, no porque el mal haya sido destruido, sino porque el bien no fue arrastrado con él. Maya Brooks no fue perfecta, pero fue suficiente. Y eso, en ese lugar, en esa noche, fue todo lo que se necesitaba para que no se perdiera uno más.